Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Pues el día de hoy les voy a presentar una verdadera orgía de encuestas para ver finalmente cómo terminaron las llamadas intercampañas y bueno, cómo arrancan realmente los candidatos a la presidencia, porque solo queda alrededor de una semana en que empiecen ahora sí las campañas formales. Y vamos a ver, vamos a checar todas las encuestas, las buenas, las malas, las serias, las cuchareadas, las que paga el PRI, las que paga el PAN, y también obviamente las que no sé si paga o no Morena, pero vamos a suponer las que son más independientes. Y vamos a ver entre todos un fenómeno común. El fenómeno de que, sean o no cuchareadas, López Obrador está despegando en las encuestas. Y en ese sentido ha roto todos los mitos que habían puesto al inicio de la precampaña y la antecampaña. Porque decían los encuestadores profesionales, no, es que Obrador ya llegó al techo de sus preferencias. Una vez que se destapen los candidatos, que conozcamos al candidato del PRI y al candidato del PAN, en ese momento va a caer su preferencia y los demás pues se van a empezar a regularizar. Y entonces vamos a ver que empieza ahora sí una verdadera competencia electoral. Eso era lo que decían y repetían los encuestadores. Y la realidad es que es todo lo contrario. Ahorita Obrador está volando en las encuestas, literalmente, y vamos a ver también las gráficas. Así que, vamos a arrancar. La primera encuesta que vamos a ver es la de parametría, que fue de las primeras de marzo, ¿no? No ha publicado después, esto lo publicó al inicio de marzo. Y bueno, aquí también vemos un elemento que realmente no se todavía tanto el despegue de Obrador, pero sí cómo empezó la caída de Ricardo Anaya. Porque si nos fijamos en esta encuesta, podemos ver cómo, por ejemplo, Anaya cayó de 23 a 21, entendido, debemos recordar que está el tema del lavado de dinero, y bueno, Mitt cayó de 18 a 16, y López Obrador sube un puntito, ¿no? Finalmente arrancando el despegue, arrancando marzo, porque ese fue finalmente lo característico de este mes. Que le pegaron a Anaya con el tema del lavado de dinero, que curiosamente ya nadie ha mencionado nada de esto, pero ahí está en las encuestas, y en cambio Obrador empezó a crecer, aquí vemos lentamente, pero finalmente conforme veamos encuestas va más actualizadas, se ve más clara este despegue. Ahora vamos a ver la encuesta de SDP Noticias, que finalmente publicó Federico Arriola en su portal web. Esta encuesta SDP Noticias es la que dice y repite Federico Arriola, que bueno, es la más precisa, que a través de Facebook hacen encuestas y que esto y que lo otro. Bueno, finalmente habla y alaba su encuesta. Y lo cierto, sin embargo, es que a mí nunca me ha gustado mucho esta encuesta, porque si vemos desde noviembre ponía a Mitt artificialmente muy arriba y a Anaya artificialmente muy abajo. Realmente no tiene ninguna razón de ser esta lógica. Pero bueno, aún así, conforme pasaron los meses, noviembre, diciembre, enero, bueno, empezó también a ver este mismo fenómeno, que empezaron los precandidatos y ahorita ya candidatos, Mitt y Anaya, a empatar en el segundo y tercer lugar. Esta es una predicción también del Chapucero. Y mientras López Obrador, bueno, en este caso no ha subido mucho, pero es que está muy arriba. En esta encuesta registra 39.5 puntos. Y es un mundo, y mientras aquí ponen a Mitt con 24.3 y Anaya con 20, ¿no? Pero finalmente aquí lleva una ventaja casi de 20 puntos. Y vemos aquí que, bueno, no está despegando, pero sí, la distancia entre el primero y el segundo y tercer lugar es abrumadora. Esta es la encuesta de SDP Noticias. Otra encuesta que, bueno, finalmente está caracterizada como por ser una de las encuestas más cuchareadas, la del Heraldo de México, que hace una casa encuestadora que se llama Suazor Consultores, también reflejó el crecimiento de López Obrador, ¿no? Al final, esta encuestadora siempre, si vemos aquí también, quiere poner a Mitt en segundo lugar y a Anaya en tercer lugar, pero también en el mismo fenómeno. Los dos están empatados y Obrador pues está arriba. Sí, ciertamente, aquí pone a Obrador solo 5 puntos arriba de Mitt, cuando realmente tiene entre 15 y 20 puntos. Pero hablando de todos del mismo fenómeno, lo cierto es que Obrador está arriba, mientras Mitt y Anaya se encuentran empatados en el fondo de las preferencias electorales. Incluso podemos ver en esta parte de la encuesta, como por ejemplo, López Obrador subió 5 puntos de la vez pasada que lo encuestaron. Esta encuesta incluso era la que presumía Aurelio Nuño y Enrique Ochoa, y bueno, ahora ya no, 5 puntos subió, mientras José Antonio Mitt solo subió 3 y Ricardo Anaya solo subió 3. Pero también aquí vemos que empieza López Obrador a despegar en las preferencias. En esta encuesta, repito, que es ultra cuchareada, de las más cuchareadas que están actualmente en los medios de comunicación.
Y después de estas encuestas hubo una especie de sequía de encuestas, como sucedió al inicio del año. La verdad es que no se revelaron mucho, finalmente veíamos que Obrador había crecido un poco. Pero después, ya al final de marzo, arrancaron una serie de encuestas, publicar varias encuestas, y donde también vemos este despegue, y que también se coincide con la caída de Anaya y el empate que ya traen Anaya y José Antonio Meade en el fondo de la tabla. Por ejemplo, esta fue muy retuiteada, obviamente, por los de Morena, porque se ve muy claro cómo Obrador, en la preferencia efectiva, ojo, porque también esto genera que esté un poco más arriba, está de 46 puntos, que sí estaba muy arriba, pero ha crecido y despegado de 46 hasta 53.8, 54%, más de la mitad de las preferencias la tiene un solo candidato, aunque hayan muchos candidatos. Eso es algo impresionante e insólito, y la verdad es que ni con Peña habían este tipo de números. Y bueno, también aquí vemos finalmente el mismo elemento, como Anaya subió un poquito, pero después con el tema del lavado de dinero, sí le pegó, empezó a caer. Y bueno, en esta encuesta también Meade, y yo creo que coincido, Meade sigue cayendo. Yo no creo que realmente Meade haya subido, en particular porque, uno, no ha hecho nada para subir, y otro, ha enfrentado casos de corrupción e impunidad, como el tema de Rosario Robles, como el tema de Odebrecht, con el tema del gasolinazo que también le han dado, etcétera. Y aquí vemos otra vez el despegue de López Obrador, la caída de Anaya y por lo tanto el empate técnico con José Antonio Meade, que ese es el fenómeno que se empieza a repetir en las encuestas. Una encuesta que se ha vuelto medio popular en esta elección es esta de Massive Caller, que finalmente hacen tracking semanales, no solo para elecciones presidenciales, sino también para las elecciones a gobernador y a senadores. Y bueno, si bien esta encuesta está medio panuchada, medio a favor del PAN, esa es la realidad, lo cierto es que también aquí vemos tiene una serie finalmente estadística, pero también como desde hace algunos meses el despegue de López Obrador pues se empezó también a despegar, como si fuera un jet. Y mientras Ricardo Anaya se le había pegado un poco, pero después arrancó el tema del lavado de dinero y ha empezado a caer y a caer. Aquí José Antonio Meade también se ve más claro el desplome. En esta encuesta no se ve que haya un empate técnico, sin embargo yo considero que sí lo hay. Es por eso que digo que esta encuesta de Massive Caller está muy a favor del PAN, porque también veo que en las elecciones a las gubernaturas de Puebla y de Veracruz realmente no hay ninguna razón de ser, y hay que los panistas estén arriba y ahí los ponen como si estuvieran en la punta a Marta Erika Alonso en Puebla, la esposa de Rafael Moreno Valle, y ponen también al hijo de Miguel Ángel Yunes, que también se llama Miguel Ángel Yunes, en la punta de las preferencias en Veracruz y allá en Puebla. Y entonces empezamos a ver finalmente como que se vuelca a favor del PAN, o intenta ayudar esta encuestadora a favor del PAN, pero aún así, el despegue de López Obrador, pues no se puede negar. Eso es lo que también vale la pena decir. Y este es el tracking semanal que vemos otra vez el despegue del candidato de Morena. Una encuesta que también fue muy pero muy retuiteada en los últimos días fue la de El Financiero, esta que estamos viendo aquí, y donde también se ve muy claro este mismo fenómeno. El fenómeno del despegue desde noviembre, febrero y marzo de López Obrador de 35 a 42 puntos, o sea, fueron 7 puntos más que ganó López Obrador desde noviembre, mientras Ricardo Anaya tuvo una subidita y después se desplomó por el tema delicado del lavado de dinero, y José Antonio Meade, bueno, aquí lo ponen que ha ganado algunos puntitos. Yo realmente no veo mucho, pero bueno, el mismo fenómeno. Llegan en empate técnico en esta encuesta del Financiero, y Obrador ya a casi 20 puntos de ventaja respecto a estos otros dos competidores. Lo curioso es que aquí ponen y encuestan a Jaime Rodríguez el Bronco y no a Zavala. Yo creo que cuando solo esté Zavala le va a quitar puntos a Meade y Anaya, porque yo no veo que realmente le vaya a quitar puntos a López Obrador. Y esta también es una encuesta en donde vemos, de todo modo, repito, el mismo fenómeno, el despegue y aparte el empate técnico en el fondo de Meade y Anaya, la encuesta del Financiero. Y la última encuesta que vamos a ver el día de hoy es la que hoy se publicó, la de Consulta Mitofsky, que realmente no la había publicado. Y aquí también vemos otra vez el mismo fenómeno electoral, el mismo fenómeno en los sondeos, el despegue de López Obrador desde enero, ¿no? Que parecería que fue donde estaban un poquito más pegados. Bueno, realmente fue en diciembre. Y ahora, pues Obrador se le ha despegado a sus otros competidores. Vemos otra vez el mismo fenómeno. Ricardo Anaya subió un poquito, entró el tema del lavado de dinero, bajó. Y en el caso de José Antonio Meade, pues en general se ha mantenido, pero también con una tendencia a la baja. Y vemos que lo que va a suceder, según las tendencias, es que eventualmente van a converger Ricardo Anaya y José Antonio Meade en el segundo o tercer lugar. Se van a pelear ellos esta posición, el segundo lugar.
pero realmente no veo que alguno de ellos vaya a finalmente conquistar al otro, vaya finalmente a despegarse. No veo un fenómeno de ese tipo y por lo tanto los dos van a estar empatados muy pero muy abajo y al mismo tiempo Obrador sube y se despega de sus rivales. Y esta ha sido la tónica de la intercampaña. Como podemos ver, López Obrador ha dominado la intercampaña y arrancando la campaña está muy arriba. Y haciendo comparaciones, por ejemplo, en cómo estaba arrancando Enrique Peña Nieto, yo considero que ahorita Obrador es más popular que aquel Enrique Peña Nieto del 2012. Porque en ese momento las encuestas eran distintas. En ese momento Obrador está en tercer lugar, pero ya estaba cercándose a Josefina Vázquez Mota antes de arrancar la campaña. Había una tendencia positiva y mientras había una tendencia negativa de parte de Josefina Vázquez Mota. Pero ahora Obrador está en su mejor momento. Y bueno, ahorita que van a arrancar las campañas ahora sí formales, pues siempre se dice, los adversarios de Obrador siempre dicen lo mismo. Sí, pero en 2006 también Obrador tenía 15, 20, 50 puntos de ventaja y ya ven, cayó y ya ven, le ganamos porque él siempre comete muchos errores, él siempre finalmente dice algo que no debe ser y entonces baja las encuestas. Esto obviamente es una de las peores justificaciones que he escuchado porque de una u otra manera los adversarios de Obrador están esperando a que Obrador se autosabotee para que ellos ganen. O sea, la última esperanza de Midi Anaya es que Obrador la cajetee, en pocas palabras, lo cual es obviamente lamentable y lastimoso que estés esperando a que tu competidor se fracture, se caiga para que tú le puedas ganar. Y ojo, eso sin tomar en cuenta el efecto de la entrevista de Milenio con López Obrador. De esta entrevista en donde Carlos Marín fue un perro rabioso que la verdad es que dio un lamentable espectáculo y la verdad es que como López Obrador le venció a los 6 periodistas chayoteros de Milenio y esto en general seguramente le dio más puntos, porque uno ve esta entrevista y aunque realmente no le vayas a López Obrador, aunque realmente seas un verdadero indeciso, incluso aunque seas anti-López Obradorista, te das cuenta de la mala leche. Te das cuenta que estaba metido en una emboscada Obrador. Te das cuenta que estaban los otros enfrentes, en particular Carlos Marín, querían madrearlo, querían darle, querían engatusarlo, querían ponerle el pie. Y Obrador pues se agarró uno y otro, finalmente se serenó en un momento de mucha tensión, les dio la vuelta y les demostró quién manda y cómo va a mandar. Va a mandar con mucha, pero mucha paciencia, serenidad y temple. Y esto le generó seguramente un subidón, aún más, si se puede decir, en las encuestas. Esto no se ha reflejado, pero claro que se va a reflejar. Esta entrevista de Milenio con López Obrador se ha viralizado de manera insólita, tipo la injerencia rusa, ojo. Y obviamente va a dar un buen subidón a López Obrador y así van a arrancar las campañas, amigos. Y esa es finalmente la realidad. Que pueda bajar y que le pueda vencer, pues claro, siempre hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad que finalmente Obrador caiga en las encuestas y alguno de ellos, Midi Anaya, suba, sí. Pero la probabilidad de que eso suceda es ahorita mínima. E incluso si vemos el modelo Pulse of Polls, acuérdense que hay una página de internet que hace precisamente un análisis de probabilidades sobre cómo están las encuestas y qué va a suceder después. Vemos que finalmente Obrador en esta, la probabilidad de que gane, tiene más del 99%, sí, más del 99% que quede en primer lugar según estas encuestas. Según las encuestas publicadas, que son medio cuchareadas, pues aún así, en los modelos matemáticos como este, tiene más del 99%. Eso es insólito y esa es la realidad. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.